Estamos a un día de celebrar el Día del Niño. Y te encuentras encerrada en tu casa con tus hijos o tus sobrinos, con tu pareja o con tus papás y a punto de tirar la toalla y decir ya no aguanto, ya no sé cómo entretenerlos, ya no sé cómo entretener a mis sobrinos, a mis niños, a mi esposo, no lo sé. Pero el caso es que estás a punto ya de desquiciarte, de no saber qué más hacer. Bueno, pues en este video te voy a dar un mensajito y básicamente un recordatorio. Comenzamos. Tomemos un momento para recordar qué hacíamos cuando éramos niños y estábamos pasando por una crisis. Tal vez no como esta, pero alguna crisis que hayas pasado en tu ciudad o en tu país. Yo, por ejemplo, pasé 2 huracanes aquí en mi ciudad cuando era niña y bueno, esto nos llevó a un momento de crisis. No había agua, se escaseó el agua, no había luz, no nos bañábamos 2 días hasta que haya agua, nos bañábamos con el agua de lluvia. Bueno, estaba escasa la comida, casi no había que comer, no había gas, no podías cocinar, etcétera, ¿no? Vivimos un momento crítico en mi ciudad. Y bueno, pero cuando éramos niños, o sea, para nosotros no era un problema. A veces pensábamos, no va a haber clases y vamos a estar una semana sin clases. Para nosotros era divertido, seamos sinceros. Cuando éramos niños y no había luz, pues te llamaba mucho la atención la oscuridad y las velas por toda tu casa y pues para nosotros era todo diversión, ¿sí? Entonces, básicamente cuando éramos niños nos gustaba a veces las crisis y nos gustaba estar en ese momento de esa forma. ¿Por qué? Porque todo lo veíamos divertido, todo era para nosotros algo nuevo. Para mí, por ejemplo, el que haya ese tipo de cosas como niños, pues el tener a mi familia junta en mi casa, pues no siempre se daba, ¿no? Era muy difícil el trabajo, la escuela, entonces a veces no había momentos mucho de convivencia o de estar juntos, eran muy pocas las veces, ¿no? O si era algún cumpleaños o era alguna festividad. Y bueno, en ese entonces, en esa crisis, pues no nos quedaba de otra y teníamos que estar juntos. Y el no ir a la escuela para nosotros era magnífico. Entonces buscábamos, nuestra imaginación volaba. Entonces yo me acuerdo mucho de una etapa de mi vida, cuando estaba el huracán, en ese momento, pues sí te daba un poquito de miedo, misterio de lo que estaba pasando afuera. Pero me acuerdo muy bien que estábamos en el comedor de mi casa, estaba mi papá, había una vela, estaba mi mamá, mis hermanos, y estábamos sentados alrededor y estábamos comiendo galletitas con queso y pasta de guayaba, porque pues mi mamá pues no podía cocinar porque no había gas, entonces no había comida, entonces comíamos lo que había, si había pan, galletas, queso, jamón, pues hacíamos ahí algo. Y estábamos comiendo y como estábamos a la luz de las velas, pues mi papá empezó a contar pues cuentos de terror, ¿no? Cosas que él había experimentado y también de ovnis, ¿no? Que de repente mi papá alguna vez tuvo una experiencia algo parecida a extraterrestres, ¿no? Entonces para nosotros era wow, magnífico escuchar eso. Entonces también nosotros empezamos a contar, ¿no? Los cuentos que nos contaban los amigos o lo que escuchábamos por allá. Y bueno, se volvió una convivencia, una plática tan amena con mis papás que era casi no pasábamos esos momentos tan bonitos con mi familia, ¿no? Era muy raro que nos sentáramos a la luz de las velas y contar cuentos, que para nosotros era magnífico. Nos acostábamos tardísimo, me acuerdo ese día, no queríamos dormir, aparte pues escuchábamos los ruidos de afuera, todo lo que estaba pasando, pero además pues los cuentos de terror y bueno, nos entusiasmábamos mucho. Fíjate que ahí fue un momento de convivencia tan bonito y un vínculo tan bonito con mi papá, más que nada con mi papá,
porque pues nunca habíamos no habíamos tenido la oportunidad de estar en ese momento. O sea, yo no había escuchado a mi papá que nos contara esas historias. Ahí aprendí a conocerlo más. Entendí muchas cosas de mi papá y bueno, para mí fue maravilloso. Me dejó una experiencia, mi padre, un momento fantástico. Era muy pocas veces lo que hacíamos esos momentos. Y bueno, esa es la experiencia que me regaló mi papá, esa es la experiencia que me heredó. Y ahora que ya tengo mis hijos, puedo transmitirle a mis hijos esa experiencia. Me dejó momentos hermosos. Esa es la mejor experiencia que le puedes dejar a un niño, a tu hijo o a tus sobrinos. Experiencias, momentos, convivios, el estar platicando con ellos como nunca lo has hecho. Ellos empiezan a conocerte, a crear un vínculo contigo. Empiezas a tener, como niño, empiezas a tener más seguridad, mayor valor a la vida, mayor valor a tus papás, a la familia, se vuelve más unida. Te aseguro que después de esa convivencia, tú te vas a poder acercar a tu papá si casi no te acercabas y preguntarle algo, lo que sea. Ya no te va a dar miedo de hacerlo, porque ya creaste un vínculo. Y bueno, fíjate, o sea, la convivencia suele ser diferente porque normalmente cuando llegas a tu casa de niño, ¿qué era lo que sucedía en tu casa? ¿No? Es llegar a tu casa y quítate el uniforme, cámbiate, arregla tu cuarto, ven a comer. Eran órdenes, todo era orden. Y tú dices, ya, o sea, mis papás solo me están ordenando, o sea, a eso vengo a mi casa, ¿no? A que mi papá me dé orden, me regañe, me diga. Pero esos momentos de convivencia fueron diferentes, porque no había, anda a arreglar tu cuarto, anda a hacer esto, anda a hacer lo otro, y no había regaños. Entonces para mí fue maravilloso esa sensación, y eso es algo que lo voy a tener y registrar aquí y aquí toda mi vida, que es una herencia que me dejó mi padre, y no fue la única, sino muchos convivios, muchos momentos, y eso es lo que voy a transmitir a mis hijos. En pocas palabras, lo que te quiero decir es que este tipo de convivencias ayudan a ver desde otra perspectiva a tu familia, a tu mamá, a tu papá, no como siempre lo ves, sino desde otro punto de vista, otra perspectiva de vista, y eso te va a ayudar mucho, mucho en tu autoestima, en tu seguridad. En pocas palabras, también lo que quiero decir es que es el momento, ahorita que estamos encerrados, estamos pasando una crisis mundial, estamos aquí porque no nos queda de otra, no hay remedio. Busquemos la manera de apaciguar un poquito el estrés, la ansiedad, y hacer ese tipo de convivencias. Digo, gracias a Dios, no se fue la luz, tenemos agua. Digo, a pesar de que esta pandemia es algo que es bastante fuerte mundialmente, pero tenemos servicios en nuestra casa. Pero bueno, no necesitamos que no haya luz, sino de repente un día programa una convivencia en la que apaguen todas las luces ese día y pongan unas velitas y cuenten cuentos de terror, así como si hubiera habido un huracán en ese momento y no tengan luz para eso. O sea, no hay que poner el pretexto de que tiene que haber ese tipo de crisis, o no tiene que haber luz para que puedas hacer ese tipo de cosas, o alguna actividad en la que puedas hacer un vínculo con tus hijos o con tus sobrinos si no tienes hijos. Eso es básicamente aprovechar ese momento para que los niños guarden en su memoria y en su corazón esa experiencia, lo van a recordar toda su vida, y cada vez que se sientan angustiados, ellos se sientan inseguros, recuérdenle esa situación. ¿Te acuerdas cuando pasamos este momento, hicimos tal cosa? Y se van a reír un rato, y ahí es donde va a tranquilizar al niño a que ya no tenga esa ansiedad o ese estrés o esa tristeza si está pasando por un momento de tristeza. Esos recuerdos es lo que le vas a heredar a tus niños. Esos recuerdos es lo que se van a quedar toda la vida, y también cuando muramos nos vamos a ir con ellos, ¿no? Saca a tu niño interior, saca esos recuerdos de tu niño interior y sácalo a jugar,
sácalo a jugar con esas personitas que tienes contigo, llénalos de experiencias tuyas, de tu niñez, alguna anécdota que pasaste de tu niñez, y regálale momentos positivos a tus niños. Y no solo a tus niños, también si está tu papá, está tu mamá, está la abuelita también tiene muchas anécdotas que decir. Tu niño interior siempre está aquí contigo, porque son todos esos recuerdos que has tenido de niño. Es lo que te hizo ser ahora. Lo que tú eres ahora es gracias a ese niño interior, o sea, ese niño que fuiste, ¿no? Ese niño que está ahí. Y sácale un ratito, dale la oportunidad de crear, de fantasear, de relajarte, de jugar, de hacer muchas cosas, de crear momentos mágicos. Y esto te va a ayudar también, te va a rejuvenecer un poquito, te va a dar más actividad, tu mente va a estar un poco más creativa, tu espíritu, lo que haces es estimular un poquito tu cerebro, estimulas todo tu cuerpo, y te aseguro que vas a dormir tranquilamente ese día, un poquito menos estresado, más tranquilo, y tu ansiedad va a bajar un poquito. Este Día del Niño, te aconsejo que lo pases diferente. Regálale momentos a tus hijos y regálatelos a ti también, porque tú te lo mereces. Regálate esos momentos maravillosos y bueno, tu niño interior te lo va a agradecer. Ellos van a recordarlo con mucha felicidad y se lo van a transmitir a sus hijos. La mejor herencia que puedes dejar a tus hijos son las experiencias. El dinero va y viene, las cosas van y vienen, siempre están en un constante ida, venir, van y regresan a ti, pero las experiencias se quedan ahí siempre y se van transmitiendo de generación en generación. Tus hijos se lo contarán a sus hijos y sus hijos se lo contarán a sus hijos, y así es la manera en cómo la persona va a seguir viviendo toda la vida, aunque tú ya no estés acá. Bueno, pues con esto cierro este video. Te agradezco mucho que me hayas escuchado. Te invito a que te suscribas a mi canal. Y bueno, espero que pases un feliz Día del Niño. Disfrútalo mucho. Si tienes chance de comprar globos, haz una fiesta y pásala bien con tus niños, con tus sobrinos o hasta con las personas adultas con quien estés. No es necesario que haya niños en casa. Hasta adultos pueden ser unos niños el Día del Niño. Te deseo todo lo mejor y que sea leve este encierro. Te mando un abrazo, un beso y nos vemos pronto. Bye.